para afianzar ese modelo, digamos, de la profesionalización y la mirada de la empresa que incorporamos hace 20 años, directores independientes. Ningún gerente puede ser director. ¿Qué tan importante es la diversificación para ti? Yo creo que es crucial para garantizar crecimiento. Si queremos crecer en múltiplos, de manera significativa o sostenida, entonces tenemos que entrar en otras categorías u otros mercados. Cuando emprendes, tú tienes que ser terco y flexible. Terco con tu visión para no tirar la toalla y flexible para cambiar las cosas en el camino, porque el plan que tú tienes cuando empiezas va a cambiar en el camino de todas maneras. Bienvenidos a Fam Talks, el podcast de la Asociación de Empresas Familiares de Perú. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras entrevistas y conversaciones con familias empresarias que inspiran. En esta ocasión tenemos a un miembro de una familia empresaria, a Jack Mayo, gerente general de Compañía Industrial Nuevo Mundo. Bienvenido, Jack, ¿cómo estás? Gracias, Paul, un gusto estar contigo acá. Oye, un gustazo de estar contigo acá. Y bueno, conversaremos un poco sobre tu familia, tu grupo familiar, tu empresa. Y quería empezar un poco cuéntanos un poquito la historia de la empresa, del grupo, cómo nació, a ver, para ir introduciéndonos en tu historia. A ver, primero, Nuevo Mundo tiene ya 76 años cumplidos este año. Fue fundado por mi abuelo y algunos socios en el año 49. Ellos empezaron primero como comerciantes de telas y luego vieron la oportunidad de fabricarlas. Era una época pues donde había poca oferta pues en el Perú y tenía lógica fabricar los productos que no habían de producción local. Durante todo eso, a lo largo del tiempo se fue consolidando el accionariado. En un momento ya mi abuelo terminó de adquirir el 100% de las acciones y hoy en día la empresa está en manos de los descendientes de mi abuelo, es decir, mi papá, mis hermanos, tíos, primos hermanos, los descendientes de mi abuelo paterno. La empresa ha tenido distintas épocas. Para los que no nos conocen, nosotros somos uno de los mayores fabricantes de telas de tejido plano en el Perú. Hacemos principalmente denim para jeans. Nuestro producto final es el rollo de tela y nuestra materia prima es el fardo de algodón. ¿Okay? Entonces, ese es el core del negocio en este momento. La empresa tuvo 3 grandes épocas desde el punto de vista del producto que se fabricaba. Primero habían estampados. Cuando yo era niño, pues las cortinas de mi casa, sábanas, pijamas, las toallas de Inca Kola, todas esas cosas eran hechas en Nuevo Mundo. La siguiente gran etapa fue la etapa del corduroy. Es un producto recontra vintage, todavía se puede encontrar en algún lado, pero es un producto, digamos, que tuvo su época dorada y un producto muy especializado. Y desde hace casi 30 años, el denim es la categoría de producto principal del Nuevo Mundo, ¿no? Qué bien. Oye, cuéntanos, a ver, quería, digamos, remontarme un poquito a la historia. Ustedes están actualmente en tercera generación. Sí. ¿No? El fundador fue tu abuelo. ¿Ustedes vienen de dónde? ¿De dónde son? ¿Tu abuelo vino de dónde? Mi abuelo vino de Egipto. ¿De Egipto? De Egipto, sí. Él era egipcio, su familia en la generación anterior era turca. Creo que es la época, pues en los 40, posguerra, donde hubo buena parte de migración europea, principalmente al Perú, gente que venía pues en general de países con economías más deprimidas por el tema de la guerra, a buscar oportunidades en Latinoamérica. Y de ahí, y el espíritu emprendedor estuvo siempre, pues creo que fue muy típico de esa generación, ¿no? Claro. ¿Y llegó directo acá o sea, llegó de Egipto a...? Sí, él llegó de Egipto acá, vino con sus hermanos también, entonces yo he conocido pues tíos abuelos, primos de mi papá, ¿no? O sea, toda la familia fue jalándose una a la otra. ¿Y Nuevo Mundo la creó tu abuelo? Sí. ¿Cuándo llegó? ¿Apenas llegó? No tan apenas llegó. O sea, él empezó como comerciante de telas. Tenía una distribuidora de telas en Girón, Callao, en el centro de Lima. Se asoció con personas para hacer la fábrica. Él no trabajó directamente en la fábrica. Pero en la siguiente generación, ya me imagino que después por la exposición al giro del negocio,
Mi papá desarrolló una vocación textil nata. Él estudió ingeniería textil, él es ingeniero textil, luego hizo una maestría. Y cuando él después de sus estudios, vuelve a vivir a Perú, entra a trabajar en la empresa digamos que de la familia, en el rol de gerente de producción con la dirección general también, ¿no? Entonces tu abuelo la administró también, la gerenció, Nuevo Mundo. Creo que mi abuelo nunca fue un empleado de Nuevo Mundo, que nunca tuvo una oficina en Nuevo Mundo, pero era socio. Era un accionista, digamos. Sí, me imagino que bastante involucrado, porque en esa época claro. Había mucho involucramiento pues, personal, pero mi papá sí trabajó toda su vida, en Nuevo Mundo, 50 años. Y a partir de 50 años trabajó. Mi papá trabajó 50 años. ¿Hasta cuándo trabajó? ¿Hasta qué año? Hasta la pandemia. Hasta la pandemia ha trabajado. Sí. Qué increíble. Y bueno, tu abuelo, entonces, digamos, ¿cuál es esa descendencia? ¿Cuántos eran más o menos en números, digamos, hermanos de tu padre? Mi padre tiene 2 hermanas. Ya. Okay. La verdad que, no tengo claro, al 100% cuáles fueron los movimientos accionariales pues, en los años 60, 70, claro. Etcétera. Lo que sí sé es que hubo una consolidación que llevó en varias etapas, algunas más armoniosas que otras. Claro, hasta que siempre. Claro, ¿no? Hasta que al final sí quedó en manos de mi abuelo y sus descendientes. Entonces mi papá tiene 2 hermanas menores. La segunda hermana tiene 3 hijos y la segunda hermana tiene 2 hijas. Entonces ese es el grupo accionarial hoy en día de Nuevo Mundo, ese nivel de hermanos y primos hermanos. Y está la tercera generación ya. Que somos nosotros los primos hermanos. Bajo control, digamos, de las empresas. Ya hace buen tiempo, ¿no? Ya hace buen tiempo. Sí. Qué bien. ¿Y cómo se han organizado la familia, digamos, para ponerle un poquito de orden a estas relaciones? ¿Tienen protocolos? ¿Cómo se han ido ordenando? Una cosa es pues tener una sociedad de hermanos, y pues, viene la de primos, ¿no? Exactamente, estamos en etapa de los primos. Entonces, ¿cómo se han organizado? A ver, creo primero que no es que nos organizamos en un solo momento. Creo que han habido, yo estoy en Nuevo Mundo 23 años, entonces han habido varios momentos importantes por lo menos en la historia de la cual yo soy testigo, ¿no? Y también protagonista. Por cosas de la vida, los primos, hermanos y los tíos, muchos fueron emigrando a otros países. Entonces hoy en día están dispersos por el resto del mundo, muchos, y no somos tantos los que estamos en Perú con involucramiento directo en el negocio. O sea, hoy en día, miembros de la familia que sean ejecutivos de la empresa somos 2. Uh-huh. Mi cuñado y yo. Y tengo un hermano que es el único miembro familiar del directorio. Entonces creo que me parece más importante como que contar un poquito de cómo estamos hoy, uh-huh. Más que los distintos momentos de la historia. Entonces, la verdad, desde hace buen tiempo, o sea, 20 años, sí se tomó una decisión importantísima en Nuevo Mundo, que fue la de incorporar directores independientes al directorio. Y eso nos ha permitido mantener la brújula durante todo el tiempo y asegurarnos siempre que la empresa se maneja con los criterios empresariales más adecuados. Uh-huh. Ahora, en verdad, o sea, si Nuevo Mundo sigue existiendo hoy, es porque mi familia siempre tuvo, primero, un gran amor por la empresa y una visión de largo plazo. O sea, sí hubo siempre, por ejemplo, cierto blindaje de la empresa sobre algunas amenazas que podría haber por el lado de roles confusos de accionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nuevo Mundo siempre, toda la vida, está totalmente prohibido pues, que la empresa le vaya a dar un préstamo a un accionista o que vaya a avalar a un accionista. O cosas típica. Claro, pero eso te digo, eso no es de ahora, siempre fue así, ¿no? Inclusive en un momento yo recuerdo que tuve que alquilar un departamento y la propietaria me dice, bueno, me imagino que no hay ningún problema pues, que te lo garantice la empresa. Y dije, ni lo voy a pedir, ¿no? O sea, pues no hay eso. Entonces, creo que esa parte que viene de la familia siempre estuvo presente, siempre fue, digamos, muy positiva. Y también por eso es que para afianzar ese modelo, digamos, de la
profesionalización en la mirada de la empresa es que incorporamos hace 20 años directores independientes. En esa época habían 2 directores independientes y 4 miembros de la familia. Hoy en día, en total hay 4 directores, 3 de ellos independientes, incluyendo el presidente del directorio, y solo un director que es accionista. Y ese director no es gerente. Claro. O sea, el gerente general no es director. Exactamente. El gerente general... Reporta al directorio. Sí. Cuando yo asumí la gerencia general... Es un tema importante. Pero mira, por lo menos hace 20 años se decidió que el gerente general no es miembro del directorio, reporta, tiene voz, pero no voto. Exactamente. Sin embargo, en ese momento habían otros gerentes funcionales que por ser miembros de la familia sí eran directores. Claro. ¿Ya? Entonces dices, bueno, la tratas de arreglar. Un tema típico. Ya, lo tratas de arreglar por acá y lo malogras por allá. Claro. ¿No? Ya, y hace algunos años, como 4 o 5 años, en una de las siguientes revisión del modelo de gobernanza, se decidió que ningún gerente puede ser director. Pueden ser invitados, pero no pueden ser director. Entonces ya quedó una separación completa entre el rol del directorio, primordialmente independiente, y el rol de la gerencia. O sea, hoy en día, cuando termina un directorio de Nuevo Mundo, los gerentes, incluyéndome, nos retiramos de la sala y dejamos a los directores que deliberen solos. Por ejemplo, yéndonos, a mí me parece interesante para ponerle un poquito más de foco al directorio. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedican a ese directorio? Que es un tema interesante, para ver temas de corto plazo y temas estratégicos. Porque, en teoría, un directorio está para aportar en el mediano o largo plazo, ¿no? Más que en este corto plazo de lectura de estados financieros. ¿Cuánto, si tú dijeras... Porque es un proceso, no es tan fácil, ¿ah? O sea, bueno, esto que te acabo de decir. Este directorio tiene como 3 años. ¿Ya? Estos 3 miembros independientes. Cuando te dije que hace 20 años hubieron unos independientes, esos nos acompañaron como unos 12, 15 años, una buena temporada, y los que están son relativamente recientes. En estos 3 años ha cambiado completamente el foco. Yeah. Mucho más a lo que debe ser, que es a largo plazo. También eso depende del estadio de la empresa. O sea, cuando las cosas están incendiándose, solamente hay que apagar el incendio, si no, no hay que hablar para el futuro, ¿no? Lógicamente. Entonces, mira, nosotros en el año de 2000, digamos, de la época post-pandemia, ¿no? La pandemia, creo que desde el punto de vista empresarial la manejamos bastante bien y no nos afectó tanto. Fue un año inclusive con toda la paralización, terminamos con una pequeña pérdida del año. Uh-huh. El año 2021 fue un rebote extraordinario, una utilidad de récord en la empresa. 2022 vino el frenón del apogeo del 21. 2023 fue un año terrible. Y el 24 ya de salida nuevamente, y 25 está siendo un año excelente. Entonces, en el año 23, básicamente se hablaba de manejar la crisis. Uh-huh. Y de diseñar un modelo de gestión mejor para el futuro. Era un directorio de crisis, digamos. Mira, yo creo que afortunadamente solamente se le dedicó el 50% del esfuerzo a eso, y el otro 50% sí fue poner las bases para el futuro. Está bien entonces, 50-50. Sí. En época de crisis. En época de crisis, está bien. Ya, en el año 2024 ya pasamos a un 70-30 más pavoneando para el futuro, y este año la verdad que estamos teniendo un excelente año, y ya el foco está muy, muy, muy cejado hacia el futuro. Y en ese sentido, lo que dijiste hace un rato es, digamos, depende en qué momento estés para tener determinados directores. O directorio, o el perfil de... Entonces... Pero fíjate una cosa, ahí te corrijo un poquito la apreciación, porque cuando nosotros contratamos, ahorita me estoy poniendo el sombrero de accionista, sí, claro, sí. Contratamos a los directores independientes. Ahí quería llegar. No los contratamos para que nos ayuden en la crisis. Ya, ahí quería llegar. A pesar de que en el 23 el año fue un año de pérdida grande, contratamos directores para la siguiente etapa. Ya, eso es lo que te iba a decir. Sí. Cómo diseñaron el perfil del director, ¿no? Justo el otro día estaba en un evento de directores, te cuento, y decían, digamos, y me tocó también conversar un poco esto, y hablábamos, yo les decía, yo veo 3 tipos de directores. El director que es generalista, el que ayuda, el que tiene una visión bien macro y ayuda y siempre, digamos, en términos generales, no es un especialista pues, en determinado tema, sino tiene una visión integral.
Después tienes el especialista, que puede ser especialista en sector o un especialista financiero, comercial, dependiendo de dónde vaya la empresa. Y tienes el otro, que es el que personalmente más me gusta, que es el director disruptivo. Ese que nos hace ver fuera de la caja, ¿no? Que son los más difíciles de encontrar. Sí. ¿No? En general en la vida, creo. Sí. Entonces, dicho esto, ¿cómo ustedes diseñan, cómo han escogido el directorio? Claro, porque tienes crisis, tienes esta mirada de corto, de largo, la parte disruptiva, para que no pierda, digamos, cambiarle un poquito de ritmo a la empresa, ver otro tipo de cosas. ¿Cómo trabajan eso? En este caso, ¿cómo lo han escogido? ¿Cómo lo han trabajado? Nuestro foco en la elección del directorio fue llevar a la empresa hacia un crecimiento sostenible. Entonces buscamos personas con conocimiento comercial, sin embargo, suficientemente seniors como para que tengan un bagaje de gestión general y estrategia importante. Entonces, si bien tienen un expertise técnico importante, ninguno de ellos es solamente un técnico, sino son estrategas también, ¿no? Claro. ¿Y qué han hecho? ¿Han contratado una empresa? ¿Ustedes se sientan en la familia a nivel de accionistas, se sientan, enseñan un perfil? ¿Cómo hacen ese procedimiento, ese proceso de selección de selección de directores? Que es interesante para los que nos están escuchando y quieren, digamos, están en esa búsqueda de cómo detectar esos directores, cómo seleccionar esos directores. Mira, lo que hicimos sí fue primero elaborar un perfil. Dado que muchos de los accionistas están fuera del Perú, lo que primero aprobamos en junta fue la composición del directorio. Con el perfil hecho que hicimos con el presidente del directorio, buscamos diferentes alternativas, entrevistamos los que estamos acá más involucrados al negocio y luego lo refrendamos con los accionistas, que básicamente confiaron en el criterio de los que estamos más cerca. O sea, nadie que vive en el extranjero dijo, oye, yo también quiero entrevistar, ¿no? Y los resultados nos han acompañado completamente. Entonces, en general, hay un momento donde hay una alta credibilidad en el modelo de gestión y en los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, hoy en día tienes un directorio con mayoría de directores externos, sí, un gerente general que es de la familia, que le reporta al directorio. Sí. ¿El presidente del directorio es de la familia o es externo? Es externo. También el presidente es un tema importante. Súper importante, que es el que pone un poquito de orden. Y ahora, ¿cómo está ese directorio? Pensando, ¿siguen en ese 50-50? ¿Ya pasaron esta etapa de crisis? Creo que ya estamos como en 80-20. ¿ya? Pensando a futuro. A futuro, principalmente a futuro. Ahora, hay cosas que son intermedias, ¿ya? Como por ejemplo, cosas que quieres hacer el próximo año y que sientan las bases para el futuro. Entonces creo que en los últimos 2, el directorio ha estado bastante enfocado también en terminar de sentar las bases de la gestión y desarrollar capacidades internas para afianzar el core business hasta el máximo posible. Porque esa será la base del crecimiento al futuro o de una diversificación futura de Nuevo Mundo en diferentes roles, ¿no? Y ahí te quería también ponerle un poquito de lupa. Ustedes tienen una empresa, tienen varias empresas, es una sola empresa. ¿Cómo están viendo el futuro como un grupo que diversifiques, digamos, en diferentes empresas, diferentes rubros? ¿Cómo están viendo ese futuro? Que es diferente, una visión patrimonial que una visión bien empresarial, ¿no? Lo estamos viendo principalmente de la perspectiva empresarial. Ya. Porque a nivel patrimonial, cada persona tiene sus propios intereses. O sea, digamos, hay miembros accionistas de Nuevo Mundo que tienen otros negocios también y que se manejan de manera completamente independiente que nuestra empresa textil. Ya, ok. O sea, no tienen un grupo arriba que esté viendo diversificar, digamos, a otras empresas. Cartera de inversiones. No. Ya. O sea, lo que quieren es tener esa visión bien de Nuevo Mundo, sacarle el máximo provecho a Nuevo Mundo, que crezca todo lo que pueda crecer. Y después, en todo caso, que diversifique el propio Nuevo Mundo dentro del sector en el que está, está definido como el textil, ¿no? Entonces, digamos, si a alguien se le ocurre, oye, el sector inmobiliario es buen negocio, bueno, la respuesta sería, esa es la aventura personal de cada accionista que quiere, pero esta empresa y este directorio está para hacer crecer
Nuevo Mundo. Ya, y dejarlo en una sola empresa, porque Nuevo Mundo también se podría convertir, no sé, en una holding Nuevo Mundo con varios negocios diversificados del mismo rubro, del mismo sector, pero tienes... Mira, Paul, a ver, yo lo veo eso como algo secundario en función del emprendimiento. ¿Ya? Por ejemplo, este año Nuevo Mundo entró en un nuevo negocio que es una lavandería de jeans. O sea, nosotros hacemos tela para los jeans. La tela, para los que no conocen cómo se hace, se corta, se cose. Cuando está cosido no se parece en nada a un jean y hay que meterle un desgaste importante que luego le da el look de un jean. Entonces, ese es un proceso industrial que nuestros clientes hacen y que Nuevo Mundo decidió incursionar en el presente año. Pero es parte de la misma razón social. Claro, claro. Digamos que si eso crece o si entramos en un negocio de exportación de prendas o algo así, podría tomarse una decisión de abrir una nueva razón social, pero me parecería más un tema administrativo que otra cosa, porque conceptualmente es un emprendimiento textil de una empresa textil. Exactamente. Y ahí venía, ya enfocándonos, digamos, adentro de la empresa, todo el tema del emprendimiento, el intraemprendimiento. ¿Ya? Que es un tema súper interesante. Las empresas familiares, digamos, van perdiendo tracción con los cambios generacionales, especialmente en el emprendimiento. O sea, ¿cómo están haciendo ustedes para que esa capacidad emprendedora de la familia no se pierda? ¿Y qué cosas están haciendo a la interna dentro de la empresa para que ese bichito se mantenga? El bicho de tu abuelo del emprendimiento se mantenga, se ha transmitido a tu padre, ahora está contigo. ¿Cómo vas a hacer para que tus hijos lo tengan? Entonces, ¿cómo están trabajando ese tema? Mira, me parece un tema recontra complejo y estamos ahorita nosotros en el medio de esa discusión, ¿ya? Porque el mindset que se necesita para emprender es completamente diferente que el mindset que se necesita para buscar la eficiencia. De todas maneras. De todas maneras. Entonces, y cuando te digo mindset no se trata de querer hacerlo, sino uno tiene que estar preparado, y cuando te digo uno no es uno, sino muchos, a el arduo trabajo del emprendimiento. Entonces, es como que dentro de la empresa la posición básica consiste en que se supone que hemos contratado gente que sabe lo que hace y que la va a chuntar a la primera y que lo que haga nos va a ir bien. Pero en el emprendimiento hay mucho de prueba y error. Entonces, tiene que haber una cultura y una tolerancia y una paciencia a los sub y bajas del emprendimiento, a que las cosas no resulten a la primera, al replanteamiento, y se necesita un consenso cultural alrededor de eso o mucha fuerza del que ha apadrinado el proyecto, ¿no? Mira, hace poquito me salió ahí en el celular, en medio de los stories en redes sociales, 20 segundos de Jeff Bezos respondiendo una entrevista, ¿no? Y él decía que cuando emprendes tú tienes que ser terco y flexible. ¿Cómo pueden ser? Las dos cosas son opuestas, ¿no? Y él dijo, terco con tu visión para no tirar la toalla y flexible para cambiar las cosas en el camino, porque el plan que tú tienes cuando empiezas va a cambiar en el camino de todas maneras. Definitivamente. Me pareció recontra sabio lo que él comentó y la experiencia en Nuevo Mundo con la lavandería este año ha sido así, ¿no? Entonces estamos, cada mes que pasa descubrimos algunos ajustes que hay que hacer y corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Pero ¿están estructurados? ¿Tienen algo? Te digo esto porque hay empresas, por ejemplo, que dedican un porcentaje de sus ventas para la innovación, para el emprendimiento, para un poquito el riesgo, ¿no? Y tienen algún tipo de estructura, algún comité de innovación, o sea, ¿han organizado algo, digamos, para poder enfrentar esos nuevos retos o todavía están en ese proceso? Estamos en ese proceso. No tenemos algo, digamos, oficial para innovación en negocio. En negocios, claro. Para entrar en un nuevo negocio, en una nueva operación, que honestamente pensamos que iba a ser mucho más similar a la que conocemos y resultó ser bastante más diferente. ¿Okay? Ahora, la innovación se da en diferentes maneras, ¿no? Innovación, digamos, en producto textil siempre hubo en Nuevo Mundo.
Ahí sabemos lo que hacemos, la chuntamos con más frecuencia que las que no la chuntamos, y la inversión es muy baja, entonces hay una dinámica que ya viene pues de muchos años. Hemos innovado mucho en los últimos 2 años en modelo comercial, y esos son cambios organizacionales importantes en formas de remuneración, en objetivos, en organización interna, que esos fueron bastante más disruptivos y como cualquier cambio organizacional, duro culturalmente, ¿no? Innovación en negocio, en un nuevo giro de negocio, es más reciente todavía y creo que estamos aprendiendo sobre la marcha. Está muy bien, ahí está. Y justamente era para ver un poquito ahí tengo 2 preguntas ¿cómo ves tú el tema de la diversificación y qué tan importante la ves la diversificación en la empresa? Ya con esta visión de empresa, ¿qué tan importante es la diversificación para ti? Yo creo que es crucial para garantizar crecimiento. O sea, el Nuevo Mundo ha tenido una época larga, digamos, enfocada en una clientela, en un abanico de productos, etcétera. Cuando el viento venía a favor nos iba muy bien, cuando venía en contra nos iba un poco mal, ¿no? Pero si queremos crecer en múltiplos, de manera significativa o sostenida, entonces tenemos que entrar en otras categorías u otros mercados, o ambos, ¿no? Que ahí está, pues se cruza un poco lo que es diversificación con sostenibilidad. Sí. Hoy uno de los temas que buscamos de los grupos familiares es ser sostenible, ¿no? Por un lado crecer, pero que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo. Sí. ¿Cómo ves esa sostenibilidad también? O sea, lo veo como tú dices, ¿no? O sea, es una condición para sostener el crecimiento. Entonces, por ejemplo, este año nosotros estamos, aparte del tema de la lavandería, que es una nueva unidad de negocio, dentro de las propias categorías de telas, estamos desarrollando nuevas categorías que son cosas más afines a lo que ya hacemos, y también buscando nuevos mercados, ¿no? Exportan ustedes, ¿no? Exportamos relativamente poco, pero eso es una categoría, es un mercado en el que queremos crecer, ¿no? Y en categorías textiles también estamos entrando en diversificando más en tejidos técnicos. Entonces, hay que buscarlas por todo lado para tener un crecimiento sostenido. Es súper importante todo lo que es diversificación, sostenibilidad, ¿no? Creo que una de las cosas que nos diferencia a los empresarios familiares es esta mirada de largo plazo. Sí. ¿No? Yo siempre digo, mi mayor incentivo para pensar a largo plazo es saber que mis metidas de patas de hoy, yo mismo las tengo que arreglar mañana. O sea, claro, no tengo a quien dejarle la bomba de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, ese sí. Y ahí algunas preguntas. Por ejemplo, que es un tema que siempre me ha gustado porque todo este tema de la diversificación, todo este tema de la innovación, está amarrado a un apetito de riesgo, ¿no? Sí. ¿Qué tanto apetito al riesgo tiene el grupo familiar de ustedes? Yo creo que relativamente poco. Ese es un tema súper importante porque... sí. ¿A qué le llamas relativamente poco? Creo que nosotros... nadie aceptaría algo que pone en riesgo a la empresa. ¿Okay? Sin embargo, uno puede tener un emprendimiento de alto riesgo. Sin embargo, si la inversión es relativamente pequeña en función del tamaño de la empresa, entonces es factible. Entonces creo que estamos en ese rango, ¿no? O sea, no han definido, digamos, algo que mida, ¿no? Porque es difícil un poco, alguien trae un proyecto adentro que pues es interesante, pero que es riesgoso. Generalmente, pues, los proyectos estos de innovación, de emprendimiento, pues, saldrá, pues, de 10, realmente sale uno o 2. No creo que sea nuestro caso, ¿ya? Pero sí creo que el riesgo, o sea, yo entiendo riesgo no tanto como el riesgo del proyecto en sí, sino el riesgo que el proyecto pueda representar para la empresa, ¿ok? Por ejemplo, si dices, oye, vamos a comprar otra empresa grande con un apalancamiento financiero para tratar de darle la vuelta, probablemente claro, no, porque pones en riesgo a la casa matriz. Lógicamente. ¿Okay? Pero si es algo chico, y lo hacemos cada vez que hacemos una inversión en un análisis de sensibilidad. Es decir, yo tengo una inversión de tanto que tengo un payback de 3 años, puedo financiarlo a 3 años, me calza. ¿Y qué pasa si no se cumplen mis supuestos? Claro.
y digamos que no me rinde nada el proyecto, pero igual tengo que pagar el préstamo. Ujú. ¿Lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Si lo puedo pagar, entonces estamos cubiertos. Entonces creo que en la medida que los proyectos tengan una escala manejable, el apetito de riesgo es bastante mayor, pero nunca al punto de que si sale mal ponemos en riesgo a la propia empresa. Sí. Y escúchame, me preguntabas por el horizonte digamos, de largo plazo, ¿no? Nosotros probablemente vamos a empezar muy pronto con un proyecto de planeamiento estratégico a largo plazo, formal. Ese tema que tú mencionas creo que va a estar ahí de cajón. De todas maneras, ¿no? Porque tenemos que saber cuál es el límite de nuestras ambiciones. Exacto. Y el gerente general, el CEO, tiene que saber hasta dónde estira el chicle, digamos, de la empresa para ver hasta dónde, por ejemplo, hablabas de la deuda. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué tanta deuda estamos dispuestos a aceptar con respecto a un patrimonio que tenemos ahí? ¿No es cierto? Y qué riesgo hay atrás de eso. Entonces creo que todo eso pues involucra ese apetito que tiene y atrás de eso está la política de dividendos, por ejemplo, porque no todo es deuda. Uh-huh. Entonces ¿qué tanto está dispuesta la familia a dejar dentro de la empresa algo de dividendos? ¿Hay política de dividendos? Mira, tenemos política de dividendos. ¿Tiene política de... Tenemos una política de ¿Y dividendos? es permanente todos los años o de repente con las épocas de vacas flacas? No, pues que nuestra política tiene ahí todos sus candados, tiene su algoritmo. ¿Ah, sí? Ya previmos todo eso. Qué y bueno. la verdad que es buena, ¿ya? Porque dice, en función del endeudamiento de la empresa del año concluido, promediado con el del año que viene, ¿ya? Hay distinto porcentaje de reparto de dividendos en función de la utilidad del año cerrado. ¿Ya? Entonces, está bien, ganamos tanto, nos corresponde por el endeudamiento tanto, pero como tenemos planes a futuro, se ajusta eso para poder financiarlos. Pero, a ver, más o menos, ¿qué termina siendo? 50-50. Sí. O sea, porque siempre ha habido una visión de largo plazo de continuar capitalizando la empresa para darle seguridad, ¿no? Pero invierten ese 50% que queda o lo tienen ahorrado, porque claro, también los accionistas pueden decir, oye, bueno, si no se invierte, entonces ¿para qué lo tenemos ahí? No. A ver, Nuevo Mundo tiene primero un ciclo de dinero relativamente largo. Tenemos materias primas, inventario, capital de trabajo. Todo el capital, hasta las cuentas por cobrar, más un CAPEX grande, porque las máquinas y las instalaciones son importantes y hay que renovarlas. Entonces nos movemos con un nivel de deuda que también es importante. Entonces, cuando la empresa genera caja, lo primero que ocurre es que tomamos menos deuda. Entonces, sentada en el banco, eso nunca está. Siempre utiliza. Es una industria de alta necesidad de capital de trabajo. Sí. Y CAPEX también. Pues las dos cosas. Las dos cosas, sí. Ya, está muy bien. Oye, y cambiando un poquito y yéndome, ¿y cómo están preparando las siguientes generaciones? ¿Cómo van preparando las siguientes generaciones? ¿Cómo es tu visión con el involucramiento de las nuevas generaciones en la empresa en esta mirada de largo plazo que estamos hablando? Mira, nosotros tenemos en principio una posición de que la cuarta generación no van a ser ejecutivos de la empresa. Ya. Okay. Entonces, también fíjate, digamos, en el último tiempo cada vez quedamos menos familiares en la gestión y la empresa ha dado grandes pasos en incorporar profesionales no familiares para que la empresa se maneje como una empresa profesional. Y yo creo que el Nuevo Mundo tiene un manejo sumamente profesional, independientemente de que coincida como en mi rol de que yo también soy accionista, aparte de ser gerente general, ¿no? Entonces, sí lo vemos como que la siguiente generación te podrá tener un rol de accionistas o rol de director, pero no de gerente. Mira, qué curioso, porque ahora que tuvimos el congreso, no sé si llegaste a estar, creo que estaba de viaje, lamentablemente. Hubieron un par de mesas interesantes, ¿no? En una de las mesas que hubo, algunas empresas decían, sí, eran más de que la familia vaya saliendo de la parte ejecutiva. Y después vino otro, al final, que fue una empresa francesa,
séptima generación, ¿no? Que nos sacó de todo, ¿no? Porque ellos al revés, el grupo promueve que la familia trabaje, bonifica, incentiva a las siguientes generaciones a que entren. ¿Por qué? Decía él. Porque el chip emprendedor está en la familia. El gen emprendedor se mantiene. Entonces hay que impulsarlo, hay que motivarlo y tener una visión a la inversa de mucho de lo que estábamos ahí, ¿no? El que estuvo ahí justamente era producto de eso, ¿no? Entonces motivan a los chicos de la siguiente generación a que formen sus empresas. El grupo invierte con ellos, se vuelve accionista de estas empresas. Los chicos arman su emprendimiento, lo desarrollan, son accionistas, son gerentes y están por todo el mundo, ¿no? Entonces tienen... En emprendimientos satélite. Claro, y se van desprendiendo, claro. Okay. Entonces es un grupo enorme, tiene más de 190 empresas, pero ha crecido séptima generación, 1.900 miembros, la familia. Pero ¿cómo se habían organizado? Y él decía que promovían a las nuevas generaciones a que inviertan porque eso iba a hacer que el grupo siga creciendo, sea sostenible en el tiempo. Tenían una mirada recontra, digamos, a la inversa. ¿Cómo ves todo eso? Esas dos posiciones complejas, ¿no? A ver, me suena interesantísimo, pero en el ejemplo que tú me pones ya suena como que es casi un private equity, ¿no? Sí, es un private equity. O sea, un conglomerado de iniciativas, digamos, ¿no? Hay empresas madres, ¿no? Que a partir de esas empresas se van desprendiendo otras, van generando empresas. Digamos, tenía un modelo de crecimiento que iba de dos lados. Primero, dentro de las empresas grandes que tienen, se van generando otras empresas chicas y van haciendo spin-off decisiones. Van separando. Okay. Y la otra parte es que promueven startups dentro de la familia para que los chicos vayan haciendo sus propios emprendimientos, invierten en esas startups, se vuelven accionistas, el holding que tienen ellos, y los chicos también. O sea, tienen un modelo espectacular, pero es bien difícil replicarlo. O sea, me parece interesantísimo. Es interesante. No lo veo yo como algo cercano a mi realidad, ¿no? Pero bueno, pero también en el modelo, digamos, que tú estás y varios de los que estamos en la asociación también ¿y cómo hacer que estos chicos, de alguna manera, claro, van a ir, tú dices, no van a ser van a ser accionistas, pero no van a ser ejecutivos? ¿Y cómo hacer que no pierdan, digamos, ese cariño, ¿no? Porque yo me he encontrado con miembros de la asociación que hay dos vertientes, digamos, de los miembros de la asociación. Una es que, oye, toda la familia está metida acá en la empresa, ¿y cómo hacemos para organizar esto? Pero también he tenido en el otro lado es que nadie de los hijos están dentro de la empresa. Entonces, oye, mis hijos no quieren, están fuera. ¿Y cómo hago para que esto continúe y perdure? Entonces, ¿cómo ves estas dos posiciones? También de alejarlos tanto, que ya se vuelva medio impersonal la relación con la empresa. ¿Cómo harías? ¿Cómo trabajarías para que por lo menos eso no se pierda, no? No lo sé. ¿Bien? Okay. Yo creo que, digamos, el involucramiento... Mira, ¿por qué existen protocolos familiares? Que también tenemos desde hace muchos años. Claro. El protocolo familiar se hace porque hay un reconocimiento que hay riesgos para la empresa por el hecho de ser familiar. Uh-huh. Las empresas no familiares no necesitan un protocolo familiar. Claro. ¿Okay? Hay expectativas de los miembros de la familia y nos dicen, oye, es mi empresa, ¿no? O la típica, cuando alguien dice, yo también tengo derecho a chambear. ¿No? Claro. Entonces, sí creemos nosotros que el camino del Nuevo Mundo siempre está más a que se maneje como una empresa no familiar. O sea, más corporativa. Más corporativa, por más que hayan miembros de la familia ejerciendo un rol, pero tienen que ejercerlo de manera corporativa, ¿no? ¿Qué pasará, digamos, el día de mañana con Nuevo Mundo en donde ningún miembro de la familia esté trabajando dentro? ¿Qué se perdería en ese momento? Me parece que sí es un tema. Tema importante. Me parece que es un tema, ¿no? Porque yo sí creo que los miembros de la familia que somos ejecutivos sentimos casi que el nombre de la empresa es casi como nuestro apellido. O sea, nos refleja
nos refleja personalmente, ¿no? Por ejemplo, si en Nuevo Mundo ocurriera un hecho incorrecto o vergonzoso, etcétera, no siento yo solamente que, qué riesgo yo como gerente general, no es mi reputación también, ¿no? ¿Cómo logras eso cuando ya no hay miembros de la familia? Mira, yo te puedo decir que en el caso de Nuevo Mundo hay muchísima gente en distintas posiciones de la empresa que quiere a la empresa tanto como los miembros de la familia. Así como yo tengo la camiseta, hay muchos otros que la tienen por lo menos igual que yo. ¿Okay? Pensando a largo plazo, soñando en ese escenario, me encantaría que quede en la empresa una cultura de camiseta como la que siempre ha habido con miembros de la familia, ¿no? Y creo que la cultura, sí pasa de generación en generación y de año tras año y no necesariamente a través de los accionistas. Empresas corporativas también tienen culturas. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, ¿y cómo es un poquito ya para ir terminando, cómo es el futuro? El futuro del sector, el futuro de Nuevo Mundo. ¿Qué es lo que avisoras cómo se viene en los próximos 10 años? Primero, el futuro del sector siempre será altamente competitivo, ¿no? Es un negocio globalizado donde las condiciones económicas y las condiciones sociales de los diferentes países textiles serán siempre muy diferentes uno con otro. Cuando nosotros recibimos estudios económicos sobre costos de producción textil en el mundo, tú puedes tener, digamos, en Italia te cuesta 10, en Perú te cuesta 4, en Turquía te cuesta 5 y en Egipto cuesta medio. Egipto está en este momento siendo como la nueva plaza barata del mundo, ¿no? Entonces siempre será así. Creo que Perú siempre estará en un punto medio y creo que la variable de éxito de futuro siempre será encontrar la forma de hacer un negocio donde se puede encontrar ahí, digamos, una beta de rentabilidad, ¿no? No la vamos a obtener de todos lados, van a haber lugares que tenemos que tener el tino para encontrar. Y esa beta de rentabilidad no es solamente nicho de mercado, categoría de productos, sino en general forma de servir al mercado con modelos de negocio, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Perú en los últimos 10 años? Porque más importa para nosotros lo que pasa acá que lo que pasa en otros lados. Lamentablemente parece que será un sub y baja como ha venido siendo, ¿no? Yo no veo que estemos yéndonos ni al abismo, ni a la modernidad y a la estabilidad tampoco. Y creo que habrá que correr las distintas olas que traiga el tiempo. Entonces creo que un factor de éxito fundamental para Nuevo Mundo es una adaptabilidad. Tenemos nosotros una versatilidad operativa que ha sido un asset siempre en la historia de Nuevo Mundo. Tenemos una adaptabilidad financiera y recientemente, y a raíz de la pandemia sobre todo, hemos aprendido a poder cambiar nuestras escalas de operación según la coyuntura del momento. Entonces, creo que hemos ganado en los últimos años una flexibilidad operativa que tiene que permanecer dentro del mundo, ¿no? Oye, muy bien, Jack. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Oye, voló el tiempo, voló el tiempo. Creo que se nos han ido los 45 minutos. Bueno, y a todos los que nos acompañan, gracias por escuchar este nuevo episodio de Fam Talks, el podcast de la Asociación de Empresas Familiares de Perú. Recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas entrevistas con familias que inspiran y que nos enseñan que la verdadera riqueza está en el legado familiar. Nos encontraremos en un próximo episodio. Muchas gracias.